Bajo el océano Ártico yace el 13% de las reservas petroleras sin explotar del mundo, 90.000 millones de barriles. El problema es que sobre ellas hay de 1 a 4 kilómetros de hielo, temperaturas de menos 50 grados Celsius y ausencia total de infraestructura en cientos de kilómetros. Llegar a ese petróleo es técnicamente posible, pero tan costoso que la mayoría de las petroleras miran los mapas del Ártico y los guardan en silencio. Los que se atreven son contados. Y yo estoy justo donde esto sucede. Empiezo por lo más importante. ¿Por qué es tan raro y peligroso? Bajo los casquetes árticos puede haber grandes cantidades de petróleo, pero acceder significa trabajar donde la temperatura cae a decenas de grados bajo cero. El hielo de kilómetros de espesor presiona las estructuras y cualquier accidente se vuelve catástrofe ecológica. Perforar bajo el hielo no es solo hacer un agujero y bombear. Es ingeniería compleja, con plataformas especiales, sistemas submarinos y monitoreo constante. Al llegar a la plataforma, lo primero que impacta es la escala. Torres enormes, tuberías, tanques, grúas, todo soporta toneladas de carga, en condiciones donde un error sale carísimo. El proceso arranca con exploración. Estudios sísmicos dan idea de la formación. Luego viene la perforación vertical o inclinada a través del hielo y rocas hasta el yacimiento. La columna puede alcanzar cientos de metros y las herramientas trabajan bajo presión de cientos de bares. El control de presión es decisivo para evitar derrames. Luego viene la preparación para extraer. Según el yacimiento, se usa surgencia natural, bombas mecánicas, electrobombas sumergibles, gas lift u otros métodos de levantamiento. Cada uno tiene requisitos técnicos y costos distintos. Equipos árticos cuestan varias veces más que los convencionales. Solo unas pocas empresas poseen la tecnología y recursos para estos proyectos. Los riesgos no son solo técnicos. El entorno es frágil. Un derrame bajo el hielo es difícil de contener y la recuperación toma años. Los accidentes en mares fríos tienen consecuencias a largo plazo. Por eso la regulación, seguros y preparación de rescate son más estrictos que en otras partes. Esto eleva el costo y vuelve el proyecto políticamente sensible. Veo gente con trajes pesados revisando válvulas y sensores. Cada paso queda registrado. Cada metro de tubería tiene su historia. Para el espectador de YouTube, parece un reportaje de aventuras. Pero detrás hay ingenieros trabajando con precisión milimétrica. Me gusta explicar lo simple. Perforar es meter un tubo muy largo bajo tierra, pero ese tubo debe aguantar la presión del hielo y funcionar sin parar. Y cuando digo sin parar, hablo en serio. Aquí la maquinaria opera 24/7 y cualquier paro significa riesgo de congelamiento, fallas y pérdidas millonarias. Por eso la perforación ártica es un juego al límite, donde se cruzan ingeniería, dinero y política. Y donde un error puede convertirse en historia que se recuerde por mucho tiempo. Lo primero que no mencionan los folletos publicitarios de las petroleras es el hielo en movimiento. El hielo ártico deriva, y la presión sobre cualquier estructura en su camino puede alcanzar entre 200 y 500 toneladas por metro lineal. No es metáfora, es una carga real bajo la cual el acero de las plataformas convencionales se dobla como cartón. Por eso, las plataformas árticas se construyen con cascos cónicos. El hielo sube por el cono, se eleva y se rompe por su propio peso, en lugar de empujar horizontalmente. Suena elegante, pero ejecutarlo en acero de 50 a 70 milímetros de espesor a temperaturas donde el metal se vuelve quebradizo es un desafío de ingeniería que tomó décadas resolver. La ventana para trabajos activos en la plataforma ártica va de 8 a 4 semanas al año según la latitud.
El resto es invierno. El hielo vuelve cualquier suministro o intervención imposible o tan caro que es mejor esperar. Esto significa que en esos 2 o 3 meses de verano hay que llevar todo: repuestos, combustible, comida, personal, equipo para mantenimiento. La cadena logística arranca 9 o 10 meses antes. Un viaje de rompehielos con carga cuesta entre 2 y 5 millones de dólares solo en combustible y servicios. Si olvidaste algo o pediste lo equivocado, la próxima oportunidad es en un año. El petróleo extraído tiene que llegar a algún lado. En yacimientos terrestres, como Alaska, se transporta por oleoductos. Pero tender un ducto sobre permafrost es todo un desafío. El petróleo caliente derrite el suelo congelado, que se hunde de forma desigual, y en pocos años revienta donde menos lo esperas. Por eso el ducto se sostiene sobre soportes de 1 a 2 metros de altura, para que el calor del crudo no toque el suelo. El oleoducto de Alaska, de 800 kilómetros, está construido así, pura ingeniería. En yacimientos offshore, donde tender un ducto es imposible o carísimo, el petróleo se carga directamente de la plataforma a buques tanque clase hielo, mediante mangueras submarinas. Clase hielo no es solo una etiqueta, es acero de 25 a 40 milímetros de espesor, proa reforzada y motores de 3 a 50 megavatios que le permiten al barco atravesar hielo de hasta 2 metros de grosor. El personal trabaja turnos rotativos, 2 semanas completas en la plataforma, 2 semanas en casa con su familia. El transporte es únicamente en helicóptero. Un vuelo desde la base costera, con distancias de 150 a 300 kilómetros sobre mar Ártico, no sigue horario fijo. Es un intento cauteloso que depende del clima. La ventana para volar se abre y cierra varias veces al día, según las condiciones. La gente espera horas, a veces días enteros. Si alguien sufre emergencia médica grave, la evacuación no toma 20 minutos como en ciudad, sino de 4 a 8 horas mínimo. Por eso el módulo médico está equipado como quirófano completo. Termino el recorrido sintiendo haber visto algo verdaderamente único, no por hermoso, sino por complejo, costoso y peligroso. Precisamente eso hace tan fascinante el tema extracción de petróleo bajo hielo ártico. Aquí cada metro de tubería y cada válvula tienen importancia vital. El petróleo se extrae en muchos países, pero los líderes en esta industria siguen siendo 4 de ellos: Estados Unidos, Arabia Saudita, Irak y Canadá. Estados Unidos extrae la mayor cantidad, aproximadamente 11.120.000 barriles al día. Hoy vamos a descubrir cómo logran hacerlo. Les mostraré todo el fascinante proceso de extracción de petróleo, desde la exploración hasta el refinado. Todo comienza con la exploración. La búsqueda de yacimientos de petróleo es una auténtica ciencia. Los geólogos analizan datos satelitales, estudian mapas geológicos y realizan investigaciones sísmicas. Utilizan ondas sonoras para escuchar las estructuras bajo tierra. Los sensores sísmicos registran estas ondas, y cuando las ondas sonoras atraviesan diferentes tipos de rocas, una parte de ellas se refleja de regreso. Los geólogos analizan estas ondas reflejadas para crear mapas bidimensionales o tridimensionales de las estructuras subterráneas. Este método permite identificar yacimientos de petróleo y gas, además de estimar su tamaño y estructura. Suena muy serio, ¿verdad? Y, mientras tanto, no hace tanto tiempo, en la búsqueda de petróleo se usaban cerdos especialmente entrenados. Cuando se identifica un lugar prometedor, comienza la perforación. Las plataformas de perforación modernas son impresionantes. Pueden alcanzar profundidades de más de 5 kilómetros. La perforación se realiza bajo presión para evitar la entrada de agua, y se emplean brocas especiales capaces de romper rocas duras. En promedio, cada pozo requiere una inversión de entre 1 y 10 millones de dólares.
Una plataforma de perforación es un complejo de máquinas y mecanismos destinados a perforar, asegurar los pozos y sostener los ejes de las minas, ya que es necesario perforar tanto en tierra como en agua. Las plataformas terrestres suelen montarse sobre tractores o camiones pesados, lo que permite moverlas de un lugar a otro sin necesidad de desmontarlas en cada ocasión. Otras plataformas se instalan en plataformas marinas. También existen plataformas llamadas semisumergibles. ¿Qué significa esto? Estas plataformas son estructuras flotantes utilizadas para perforar en profundidades de entre 60 y 250 metros. Pueden trasladarse de un lugar a otro de manera autónoma o mediante un sistema de hélices. Impresionante, ¿verdad? En las zonas de extracción de petróleo siempre se escucha el potente estruendo de la maquinaria. La barra de perforación, al girar, rompe la roca, mientras agua, tierra y fragmentos de piedra se esparcen alrededor, creando nubes de polvo. Durante el proceso de perforación se emplean fluidos especiales conocidos como lodos de perforación, que suelen estar compuestos de agua, arcilla y aditivos. Estos ayudan a enfriar las brocas, reducir la fricción y evitar que arena y fragmentos de roca suban desde el fondo. Al perforar, estos fluidos emergen a la superficie, lo que puede causar salpicaduras. Además, estos lodos facilitan la extracción del petróleo una vez que el pozo está listo. Cuando la perforación ha terminado, surge un potente flujo de petróleo que sale a la superficie y se conduce a través de tuberías hasta tanques de almacenamiento. Me resulta curioso que en algunas regiones los pozos de petróleo producen crudo con un olor particular, incluso afrutado. Admito que jamás esperé percibir un aroma a coco en el petróleo. La causa de estos olores puede ser tanto natural como artificial, y a continuación explicaré cada caso. El aroma afrutado en el petróleo puede deberse a la presencia de ciertos compuestos orgánicos, que se forman durante el proceso de descomposición de la vegetación, especialmente en áreas con abundante flora. Además, algunos productos derivados del petróleo contienen aromatizantes añadidos, que pueden ser sintetizados artificialmente o extraídos de plantas naturales. Estos aromatizantes están destinados a mejorar la experiencia del consumidor o a enmascarar olores desagradables. Para llenar los camiones con petróleo, primero se conectan a ellos mangueras especiales que se enlazan con los tanques de almacenamiento en la refinería. Luego, el sistema comienza a bombear el petróleo a través de estas mangueras hacia el camión. Durante el proceso, se utiliza una bomba que extrae el crudo del tanque y lo dirige al compartimento del camión. Todo sucede rápidamente, y en pocos minutos, el camión está completamente lleno. Por lo general, antes de comenzar la carga, se verifica que no haya fugas para garantizar la seguridad. Luego, estos camiones se dirigen hacia la planta de refinado. Así que ya tenemos el petróleo. A continuación, se envía a las refinerías para su procesamiento. En estos lugares se lleva a cabo la destilación, donde el petróleo se separa en distintas fracciones: gasolina, diésel, queroseno, entre otros. En promedio, de cada barril de petróleo, se obtienen aproximadamente un 42% de gasolina. La separación de las fracciones se realiza mediante un proceso de destilación. Primero, el crudo se calienta en un equipo especial, llamado columna de destilación. Cuando el petróleo alcanza altas temperaturas, se convierte en vapor. Estos vapores ascienden por la columna, donde la temperatura va disminuyendo gradualmente. Cada componente se condensa a un nivel diferente, según su punto de ebullición. Las fracciones más ligeras, como la gasolina, se condensan en la parte superior, mientras que las más pesadas, como el fuel oil, permanecen más cerca de la base. De esta manera, el crudo se separa en diferentes productos que luego se procesan para obtener productos finales. En general, los productos derivados del petróleo se dividen en ligeros y pesados. Los ligeros incluyen gasolina, solvente, ligroína, queroseno, combustible diésel y gasóleo. Los pesados abarcan fuel oil, aceite, lubricante, vaselina, parafina, cera de ceresina, alquitrán, betún, asfalto, asfalteno, coque de petróleo y brea.
Además de los productos que acabo de mencionar, un subproducto de la extracción y destilación del petróleo es el azufre. Y de hecho, a partir de los subproductos del petróleo, se fabrican más de 6.000 tipos de productos diferentes, como fertilizantes, perfumes, jabón, vitaminas y aminoácidos. ¿Sorprendidos? Estoy con ustedes, amigos. Así que, una vez que el petróleo se ha dividido en fracciones, estas se someten a procesamiento y refinamiento. Por ejemplo, la gasolina pasa por un proceso de craqueo. Este comienza con el calentamiento de productos pesados del petróleo a altas temperaturas, ya sea en presencia de catalizadores o sin ellos. Cuando los hidrocarburos se calientan, sus moléculas se rompen en partes más pequeñas. Este proceso puede realizarse mediante varios métodos, incluyendo el craqueo térmico y el craqueo catalítico. En el craqueo catalítico se emplean materiales especiales que aceleran la reacción y aumentan el rendimiento de la gasolina. Tras el craqueo, los gases resultantes se enfrían y los vapores se condensan, formando gasolina y otros hidrocarburos ligeros, que luego se someten a un proceso de purificación adicional. Luego, la gasolina se hace pasar por filtros o absorbentes especiales que retienen las sustancias nocivas. Los filtros para la purificación de la gasolina suelen estar hechos de materiales porosos capaces de atrapar impurezas no deseadas. Con frecuencia, se emplea carbón activado, que posee una alta capacidad de absorción, o fibras sintéticas especiales. Los filtros pueden tener forma de cartuchos o secciones por donde circula la gasolina. Estos suelen presentarse como cilindros o paneles planos llenos de materiales filtrantes que retienen partículas y contaminantes a medida que el líquido los atraviesa. Además, pueden aplicarse procesos de hidrodesulfuración y purificación catalítica para eliminar el azufre y otros contaminantes. Como resultado, se obtiene una gasolina limpia con las características necesarias para su uso en vehículos. Los aditivos para la gasolina, como los componentes de octano, suelen añadirse durante el proceso de tratamiento. Esto se realiza mediante sistemas de dosificación especializados que miden con precisión la cantidad necesaria de cada aditivo. Cuando la gasolina circula a través de las tuberías en la planta, se mezcla con los aditivos en tanques específicos. Este proceso a menudo está automatizado para garantizar precisión y uniformidad. Tras la mezcla, la gasolina pasa por una inspección adicional de calidad antes del envasado y distribución. Luego, se envasa en los recipientes adecuados para su posterior transporte a las estaciones de servicio. En medio del mar, se alza un monstruo de acero de 30.000 toneladas. Más pesado que 4 torres Eiffel. Durante 30 años absorbió petróleo del fondo oceánico. Y ahora hay que retirarlo. Completamente. Hasta el último perno. Sin dejar rastro. Imagina, decenas de pozos que se hunden kilómetros bajo el lecho marino. Una estructura alta como un rascacielos sobre el agua. Y todo esto hay que sellarlo, cortarlo de los cimientos y llevarlo a tierra. La grúa más grande del planeta levanta la plataforma como si fuera un juguete. Mandíbulas hidráulicas muerden vigas de acero de medio metro de grosor, como si fueran ramas secas. Y a algunos de estos gigantes los hunden intencionalmente en el océano, donde se convierten en hogar para millones de peces. Es el desmantelamiento más complejo en la historia de la ingeniería. En medio del mar, se levanta una enorme estructura de acero. Hace 30 años la instalaron aquí para extraer petróleo del fondo marino. Pero el tiempo es implacable. El metal se cansó de luchar constantemente contra el agua salada y las tormentas, y el yacimiento se agotó. Según las leyes internacionales, no se puede simplemente abandonar a que se oxide. Hay que retirarla, sin dejar ni rastro. Y este proceso, llamado desmantelamiento, es una hazaña de ingeniería tan compleja como la construcción misma. Todo comienza con la etapa más importante y peligrosa,
que ocurre en las profundidades bajo el agua. El taponamiento de los pozos. Es como hacerle un tratamiento dental al planeta. La plataforma puede tener decenas de pozos que bajan kilómetros hacia el fondo marino. No se pueden simplemente cerrar con una tapa. Cada pozo debe sellarse de forma permanente y segura. Para esto, se baja equipo especializado y se inyectan varios tapones. Primero va un tapón mecánico y luego, capa tras capa, se vierten cientos de metros de cemento especial. Esto se hace en varios puntos a lo largo de todo el pozo, creando una barrera multicapa e impenetrable. Es un trabajo absolutamente crítico. La más mínima fuga podría provocar una catástrofe ecológica. Cuando todos los pozos están sellados de forma segura, llega a la plataforma un equipo de limpiadores. Durante 30 años se acumularon aquí toneladas de equipos, tuberías y, por supuesto, restos de petróleo y otros químicos. Todo esto debe limpiarse cuidadosamente y retirarse. Luego llega el momento de la desintoxicación de la parte submarina. Durante décadas bajo el agua, la parte inferior de la plataforma, llamada estructura de soporte o jacket, se cubrió de todo un ecosistema. Toneladas de mejillones, algas y corales. Todo esto se elimina con potentes chorros de agua a alta presión. Y entonces, cuando la plataforma está limpia y segura, llega el momento de la gran mudanza. ¿Cómo sacar del mar una estructura que pesa entre 20 y 30.000 toneladas? Aquí hay dos escenarios principales. El primero, el más espectacular, es el desmontaje en un solo levantamiento. Al lugar llega uno de los barcos más grandes del mundo, una grúa flotante de carga pesada. Es una verdadera montaña flotante con brazos tan altos como un rascacielos, capaz de levantar más de 40.000 toneladas. Imagínate, esta máquina puede levantar 20.000 autos al mismo tiempo. Al principio, buzos especializados o robots submarinos cortan con sopletes de plasma las patas de acero de la plataforma desde los cimientos en el fondo del mar. Luego, la grúa desliza enormes vigas de acero bajo la parte superior de la plataforma, el llamado topside, y lentamente, centímetro a centímetro, comienza el ascenso. Es un momento de tensión increíble. Miles de toneladas de acero se desprenden de su base y quedan suspendidas en el aire. Después, esta casa gigante se coloca cuidadosamente sobre una barcaza enorme. Luego la grúa regresa y levanta del agua el bloque de soporte de la misma manera. El segundo escenario es desmantelar todo en pedazos directamente en el mar. Si la plataforma es demasiado grande o vieja, la cortan en bloques más pequeños, fáciles de transportar. Es como el proceso de construcción, pero al revés. Los trabajadores, como hormigas, cortan la estructura en partes y grúas más pequeñas las van quitando poco a poco y apilándolas en la barcaza. Cuando todas las partes de nuestro dinosaurio de acero están cargadas en la barcaza, comienza su último y triste viaje. Lentamente, a velocidad de unos pocos nudos, los remolcadores arrastran este cementerio flotante hacia la costa. Esta procesión a veces navega durante semanas, recorriendo miles de kilómetros hasta un puerto especializado, el cementerio de plataformas petroleras. Estos astilleros existen en el Reino Unido, Noruega y Estados Unidos. Son enormes complejos industriales, donde los gigantes de acero encuentran su final. Aquí, en tierra firme, comienza el acto final, el desmantelamiento átomo por átomo. Grúas portuarias gigantes levantan bloques de varias toneladas desde la barcaza y los depositan en una plataforma especialmente preparada. Y ahí es cuando entran en acción los verdaderos carniceros de acero. No hablamos de operarios con soplete, hablamos de tijeras hidráulicas gigantes montadas sobre excavadoras. Imagina las mandíbulas de un tiranosaurio, capaz de cortar vigas de acero de medio metro de grosor como si fueran ramas secas. Con un chirrido ensordecedor
y un crujido brutal destrozan la estructura en pedazos. Todo lo que resiste a las tijeras se corta manualmente con potentes cortadores de plasma. Es un espectáculo caótico, ruidoso y peligroso. Pero esto no es simple destrucción, es clasificación. Cada trozo de metal va a su propia pila. El acero al carbono común, a una. El acero inoxidable de las tuberías, a otra. El cobre de kilómetros de cables eléctricos, a una tercera. Aleaciones especiales, plástico, caucho. Todo se clasifica minuciosamente. Y aquí está el verdadero sentido de todo este proceso. Más del 95% del peso total de la plataforma petrolera se envía a reciclaje. Esas decenas de miles de toneladas de acero de alta calidad se fundirán en hornos y se transformarán en automóviles nuevos, vigas de construcción o incluso en nuevas plataformas petroleras. Es el ejemplo perfecto de un ciclo industrial cerrado. Pero a veces la historia termina de otra forma. Existe un programa llamado Rigs to Reefs, o sea, plataformas convertidas en arrecifes. Si la parte sumergida de la plataforma, la jacket, está completamente limpia y es segura, no la suben a la superficie, sino que la dejan ahí mismo, o la trasladan a una zona especial y la hunden. ¿Por qué? Porque después de 30 años en el mar, su estructura de acero se convirtió en un verdadero arrecife vertical, densamente poblado por corales, peces y otras criaturas marinas. Para muchas especies, estas construcciones se volvieron auténticos oasis en medio del desierto del fondo marino. Y destruir ese ecosistema causaría más daño que beneficio. Y así, el gigante de acero que toda su vida sirvió a la industria, al jubilarse, se convierte en un guardián silencioso de la naturaleza, un nuevo hogar para miles de seres marinos. Es un final hermoso y simbólico para un titán que regresó al seno del océano. Y para que mi canal también siga navegando las olas de YouTube, suscríbete. Cada año, en nuestro mundo se desmantelan entre 100 y 150 plataformas petroleras marinas. El peso total del acero, que se recicla de una sola plataforma grande, puede llegar a las 20 o 30.000 toneladas. Es el peso de 3 o 4 torres Eiffel. El costo de desmantelar una sola plataforma de aguas profundas es una cifra astronómica que puede superar los 100 millones de dólares. Y bajo el programa Plataformas a Arrecifes, solo en aguas mexicanas más de 500 estructuras antiguas se transformaron en arrecifes artificiales, convirtiéndose en hogar de millones de peces y un lugar favorito para buceadores. Es la prueba de que incluso después de su muerte, estos gigantes pueden seguir siendo útiles. Imagina un tubo del grosor de tu brazo, tirado en el fondo del océano, a 300 metros de profundidad, en total oscuridad. Durante 20 años, por dentro corrió petróleo. Y ahora hay que sacarlo, cortarlo y limpiarlo hasta que no quede ni una molécula de veneno. Solo menos de 20 fábricas en el mundo saben hacer esto. Estoy en una de ellas. Aquí cortan acero a 20.000 grados, lavan tubos con ácido y los trabajadores usan trajes que parecen de astronauta. Es uno de los trabajos más peligrosos de la industria y ahora vas a ver por qué. Un oleoducto marino es un túnel de acero de hasta 1 metro de diámetro, tendido en el fondo del océano, a 200, 300, a veces 500 metros de profundidad. Por dentro fluyó petróleo, gas, líquidos químicos. Su longitud puede ir de 10 a 40 kilómetros. Algunos llevaban 20 años en el mar, otros 30. Cuando envejecen hay que retirarlos. Pero sacar algo así del fondo no es como pescar. Requiere meses de preparación. Buzos descienden al fondo, fotografían el tubo, lo miden
revisan su estado. Luego los ingenieros deciden en qué longitudes cortarlo. Los tramos van de 50, 70 hasta 100 metros. Cada pedazo pesa entre 20 y 40 toneladas. Para que te hagas una idea, es el peso de 10 coches en un solo trozo de tubo. Cuando sacan un tramo del mar, parece sacado de una película de terror. Por dentro, agua de mar, sedimento espeso, restos de petróleo y productos químicos que se descompusieron durante años. Esa mezcla es tóxica, inflamable, explosiva. Y con eso hay que trabajar casi con las manos desnudas. Bueno, casi. La limpieza empieza en un tanque enorme, una especie de bañera especial, donde meten el tubo. El agua se calienta a 60, 70 grados. El agua caliente disuelve la suciedad, el sedimento viejo, todo lo que se fue pegando durante 20 años. El tubo se queda ahí varios días. Los operarios lo van girando, cambian el agua. Es como remojar una sartén con restos quemados, solo que la sartén pesa 30 toneladas y está llena de veneno. Y ahora viene la parte que pone la piel de gallina, la limpieza mecánica. Pero antes de que alguien se meta dentro del tubo, ventilación. Ventiladores potentes bombean aire durante varios días para expulsar los gases tóxicos. Después, sensores miden el nivel de oxígeno y la concentración de gases. Todo tiene que ser seguro. Cuando dan luz verde, meten cepillos mecánicos dentro del tubo. Es un cabezal giratorio con cerdas de alambre que gira a 10.000 revoluciones por minuto. Imagina un cepillo de dientes gigante que raspa la corrosión, el lodo y la suciedad seca de las paredes internas. Las virutas, las limaduras de metal, toda esa porquería sale expulsada hacia un contenedor. Suena como una amoladora dentro de un espacio cerrado. Después viene la limpieza hidroabrasiva. Agua a una presión de 800.000 megapascales golpea la superficie interior del tubo. Para que entiendas, esa presión puede romper hormigón armado. Los operarios con trajes de protección se colocan junto a la bomba, que puede causarte una lesión sin tocarla, solo con el rebote del chorro. El agua destruye la suciedad insoluble, los restos de recubrimiento epoxi, todo lo que se pegó a las paredes. Pero espera, esto no ha terminado. Si el oleoducto tenía un recubrimiento interno de resina epoxi para proteger contra la corrosión, también hay que quitarlo. Y ahí entra el chorro de arena. El tubo se coloca en una cámara especial, donde arena fina o microesferas de vidrio vuelan a 150 metros por segundo, más rápido que el sonido. Arrancan el recubrimiento capa por capa. Los trabajadores en esta nave usan trajes que parecen de verdad trajes espaciales. El ruido es como el de un motor a reacción. Solo se comunican por radio. La limpieza abrasiva puede durar horas, y en tubos grandes, días enteros. Cuando la limpieza termina, el tubo pasa por un escáner de rayos X. Revisan la profundidad de la corrosión en las paredes. Si la corrosión es demasiado profunda, el tubo va a desecho. Si pasa la norma, está listo para el siguiente paso. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente serias. El corte. Los oleoductos marinos tienen paredes de entre 9 y 15 milímetros de grosor. Es acero que pasó 20 años en agua salada. Se volvió frágil, pero sigue siendo resistente. Cortarlo es un riesgo. Si la sierra se atasca, la presión puede reventar el tubo. Una chispa cerca de restos de gas y hay explosión. El primer método es el corte manual con oxígeno. El operario sostiene un soplete con mezcla de oxígeno y acetileno. La temperatura de la llama, 3000 grados Celsius. Imagina, estás ahí parado, sosteniendo algo más caliente que la lava, cortando acero que puede agrietarse en cualquier segundo.
Un error, quemadura, herida o algo peor. Si tienes un trabajo donde te sientas en un escritorio, escribe en los comentarios "gracias" y suscríbete. El segundo método es el corte por plasma. La antorcha de plasma genera un arco eléctrico a 20.000 grados Celsius. ¡20.000! Para comparar, la superficie del Sol tiene 6.000. La antorcha corta el acero, como un cuchillo caliente, a través de mantequilla. Los operarios se mantienen a distancia y lo dirigen con un manipulador hidráulico. Las chispas vuelan en todas direcciones, como fuegos artificiales. Bonito. Mortalmente peligroso. El momento más terrorífico es cuando la antorcha se acerca a las soldaduras. En esos puntos, el acero es más frágil, quedan tensiones de la soldadura original. La gente mantiene varios metros de distancia, porque si algo sale mal, los fragmentos de metal salen disparados a velocidad de bala. El tiempo de corte depende del diámetro. Un tubo de medio metro de diámetro, 2 o 3 horas. 2 metros de diámetro, ya son varios días, porque solo un puñado de especialistas en el mundo trabaja con esas dimensiones. Después del corte, sacan el trozo con una grúa. El peso puede llegar a 50 toneladas. El borde cortado está afilado como una navaja, quemado, todavía caliente a unos 100 grados. Manipuladores especiales lo levantan con cuidado para que no golpee otro equipo. Luego los trozos van al almacén. Algunos se funden en hornos para hacer acero nuevo. Otros, si su estado lo permite, se reconvierten en tubos nuevos para otros proyectos. ¿Por qué menos de 20 fábricas en el planeta hacen esto? El equipo cuesta millones. Sistemas hidroabrasivos, antorchas de plasma, equipos de seguridad. Ninguna fábrica común puede permitírselo. Los trabajadores son especialistas formados durante años y en el mundo hay muy pocos. Limpiar y cortar un solo tramo de tubo de 1 metro de diámetro y 50 metros de largo cuesta entre 10 y 50.000 euros. Y lo más importante, el peligro. Un accidente y cierran la fábrica. Para siempre. Y aún así, estas personas bajan cada día al taller, se ponen sus trajes espaciales, toman la antorcha de plasma y cortan lo que alguna vez estuvo en el fondo del océano. Porque alguien tiene que hacerlo. Suscríbete si quieres ver cómo trabajan las profesiones más peligrosas del planeta. ¿Y si te digo que cada litro de gasolina contiene restos de vida que habitó la Tierra hace millones de años y que sin ella, el mundo moderno simplemente se detendría? Cada año, la humanidad quema energía nacida de plantas prehistóricas, plancton y criaturas que desaparecieron mucho antes de que existiera el ser humano. Pero casi nadie sabe cómo esa mezcla negra y sucia, extraída desde kilómetros de profundidad, se transforma en un líquido transparente capaz de mover miles de millones de motores. Dentro de las refinerías ocurren procesos que parecen caos controlado, temperaturas de horno, presiones que destrozan el metal y moléculas que se rompen y se reconstruyen una y otra vez. Y si te quedas hasta el final, descubrirás qué etapa de la producción de gasolina realmente decide si tu auto arranca o no. Todo comienza con el petróleo crudo, que se extrae desde las profundidades de la Tierra, a veces desde varios kilómetros bajo la superficie. Este petróleo no es una sustancia uniforme, sino una mezcla compleja de miles de hidrocarburos diferentes que se formaron durante millones de años a partir de restos de organismos antiguos. Imagínate esto: dinosaurios, plantas prehistóricas y plancton se transformaron bajo presión y temperatura en lo que ahora mueve la civilización moderna. Un dato increíble, ¿verdad? Cuando se extrae el petróleo, su aspecto varía según el yacimiento.
Puede ser casi negro y espeso como melaza, o puede ser más claro y fluido. En él se mezclan moléculas de diferentes tamaños, desde gases diminutos hasta componentes pesados enormes. Y la tarea de una refinería es separar toda esta mezcla en productos útiles, siendo la gasolina uno de ellos. La primera y más importante etapa se llama destilación fraccionada. El petróleo se bombea hacia una enorme torre vertical que puede alcanzar la altura de un edificio de 15 pisos. Esta torre se llama columna de destilación y funciona con un principio simple. Diferentes sustancias hierven a diferentes temperaturas. Primero, el petróleo se calienta a una temperatura de aproximadamente 400 grados Celsius en un horno especial. A esa temperatura, la mayoría de los componentes del petróleo se convierten en vapor. Esta mezcla caliente de vapor se introduce en la parte inferior de la columna de destilación. Dentro de la torre hay decenas de bandejas horizontales, instaladas a diferentes alturas. Y aquí es donde comienza la verdadera magia de la separación. Cuando el vapor caliente sube por la columna, se va enfriando poco a poco. En cada nivel, la temperatura es un poco más baja que en el anterior. Las moléculas pesadas, con altas temperaturas de ebullición, se condensan primero, abajo en la columna, donde todavía hace calor. Las moléculas más ligeras suben más alto, hasta que alcanzan el nivel con su temperatura de condensación. Ahí se vuelven a convertir en líquido y se recogen en las bandejas correspondientes. Los gases más ligeros, como el propano y el butano, atraviesan toda la torre y salen por arriba a temperaturas de alrededor de 30 grados. Un poco más abajo, a temperaturas de entre 65 y 200 grados, se recoge la fracción de gasolina. Esas son las moléculas que nos interesan. Más abajo todavía, a temperaturas más bajas, se obtienen queroseno y diésel. Y en el fondo, queda el combustible pesado para barcos y la materia prima para el asfalto. Pero aquí está el truco. Si simplemente separas el petróleo en fracciones, no sale tanto combustible, más o menos un 15 o 20% del volumen total. Y la demanda de gasolina es enorme, mucho mayor que su contenido natural en el crudo. Por eso los refinadores inventaron una manera ingeniosa de crear más gasolina con lo que tienen, un proceso llamado craqueo. El craqueo consiste en romper moléculas grandes y pesadas en otras más pequeñas, aptas para gasolina. Hay varias formas de hacerlo. El craqueo térmico simplemente calienta el petróleo pesado a temperaturas extremas de unos 500 grados bajo alta presión. En esas condiciones, las cadenas largas de átomos de carbono literalmente se rompen en pedazos más cortos. Un método aún más efectivo es el craqueo catalítico. Aquí se usan sustancias especiales llamadas catalizadores, normalmente aluminosilicatos, que aceleran las reacciones químicas sin necesidad de calentar a temperaturas tan locas. El petróleo pesado se mezcla con polvo caliente del catalizador a temperaturas de alrededor de 1000 grados, y las moléculas se rompen mucho más rápido y eficientemente. Después de la reacción, el catalizador se regenera y se usa una y otra vez. También está el hidrocraqueo, donde además de alta temperatura y catalizador, se añade hidrógeno bajo presión de hasta 1 tonelada o incluso 1,5 toneladas de kilogramos por pulgada cuadrada. El hidrógeno ayuda a limpiar las moléculas, eliminando azufre y nitrógeno, que pueden ser dañinos. Este proceso da la gasolina más limpia y de mejor calidad. Pero incluso después de todas estas transformaciones, la gasolina aún no está lista para llegar a tu tanque. Hay que mejorar sus propiedades mediante procesos llamados reformado y alquilación.
El reformado cambia la estructura de las moléculas de gasolina, aumentando su número de octano, que indica qué tan resistente es el combustible a la detonación en el motor. La gasolina de bajo octanaje puede autoencenderse en los cilindros del motor fuera de tiempo, causando golpeteo y pudiendo dañar el motor. Durante el reformado, las moléculas de gasolina pasan por una serie de reactores, con catalizadores de platino a una temperatura de alrededor de 500 grados. Ahí, las cadenas rectas de átomos se reorganizan en estructuras ramificadas y moléculas en anillo, que tienen un número de octano más alto. Antes se añadía plomo para aumentar el octanaje, pero resultó ser tóxico y contaminante para el medio ambiente, así que se dejó de usar en los años 90. La alquilación es el proceso de unir moléculas pequeñas para crear otras más grandes, pero perfectas para la gasolina. Se toman gases ligeros que se formaron durante el craqueo y se combinan con ácidos fuertes para crear moléculas del tamaño ideal, con un alto octanaje. Es un proceso costoso, pero produce componentes de gasolina premium. Después de todas estas transformaciones, las diferentes corrientes de gasolina se mezclan en proporciones exactas para obtener el producto final con las características deseadas. A la mezcla se le añade un montón de aditivos, sustancias que mejoran distintas propiedades. Los detergentes limpian el motor de depósitos. Los antioxidantes evitan que la gasolina se deteriore durante el almacenamiento. Los inhibidores de corrosión protegen el sistema de combustible del óxido y se agregan colorantes para poder distinguir visualmente los diferentes tipos de gasolina. En muchos países es obligatorio agregar etanol a la gasolina, un alcohol producido a partir de maíz o caña de azúcar. Normalmente representa el 10% del volumen, aunque a veces es más. El etanol aumenta el octanaje y se considera más ecológico porque proviene de fuentes renovables, aunque hay debates sobre si realmente es tan beneficioso para el medio ambiente, considerando toda la energía gastada en cultivar la materia prima. Es interesante que de un barril de petróleo crudo de 160 litros se obtienen aproximadamente 20 litros de gasolina, más diésel, queroseno, lubricantes y otros productos. Nada se desperdicia. Incluso los gases que se forman en el proceso se queman para calentar la propia planta o se transforman en otras sustancias útiles. Una refinería moderna es una ciudad de tuberías, torres, reactores y tanques que puede ocupar varios kilómetros cuadrados. Todo el complejo está controlado por computadoras que monitorean miles de parámetros al mismo tiempo. Temperatura, presión, velocidad de flujo, composición de productos. Un error en la configuración puede costar millones de dólares o incluso provocar un accidente. Los estándares ambientales son cada vez más estrictos. Por eso las refinerías se modernizan constantemente, instalan nuevos equipos para limpiar emisiones y reducen el consumo de energía. La producción de gasolina es mucho más limpia que hace 30 o 40 años, aunque sigue siendo intensiva en energía y tiene impacto ambiental. Todo este complejo sistema existe para que tú puedas simplemente llegar a una gasolinera, meter la pistola en el tanque y llenar en un par de minutos. Detrás de esos pocos minutos hay geólogos buscando petróleo, ingenieros diseñando pozos y refinerías, químicos desarrollando catalizadores y aditivos, técnicos manteniendo el equipo funcionando, conductores entregando el combustible. Una industria global que trabaja las 24 horas para que el mundo siga en movimiento. Y aunque ahora se habla mucho de autos eléctricos y energía renovable, la gasolina seguirá siendo el combustible principal para miles de millones de vehículos en todo el mundo por mucho tiempo más. Es el producto de un siglo de ingeniería, investigación química e innovación tecnológica.
La transformación de materia orgánica antigua en la energía del presente. Cada día hay unos 90.000 aviones volando al mismo tiempo en el cielo. No, no es un error. 90.000. Y cada uno quema combustible con tal apetito que un Boeing 777 en un vuelo transatlántico devora cerca de 80.000 litros de queroseno de aviación en un solo trayecto. Todos estos vuelos, y al año son más de 30 millones y medio, se alimentan de un único tipo de combustible que solo produce un pequeño número de refinerías en todo el mundo. Si la cadena de suministro del queroseno de aviación se detuviera aunque sea por una semana a nivel mundial, la aviación simplemente no sobrevive. Se cae. Estoy en una refinería de petróleo, y este recorrido cambió un poco mi forma de ver un boleto de avión. Ahora les explico por qué. El combustible de aviación, que llamaremos combustible de jet o Jet A1, no es solo un líquido derivado del petróleo. Es uno de los productos más estandarizados de toda la industria. Las especificaciones para su uso ocupan cientos de páginas, y si el combustible no cumple con un solo parámetro, no entrará en el tanque de ningún avión comercial del mundo. La industria aeronáutica es el inspector de calidad más riguroso que te puedas encontrar cuando se trata de combustible. Todo comienza con el petróleo crudo, y aquí el primer punto importante. No cualquier petróleo es igual de bueno para producir combustible de aviación. El petróleo ligero y bajo en azufre es la materia prima ideal. El petróleo pesado, digamos de Venezuela o Canadá, es mucho más difícil de procesar y produce menos de la fracción necesaria. La refinería donde estoy procesa principalmente petróleo del Medio Oriente, que da mejor rendimiento, de la fracción de queroseno, de la que se hace el combustible para aviones. La diferencia entre tipos de materia prima es notable. Del buen petróleo sale entre 20 y 25% de combustible de aviación del volumen total, del pesado a veces menos de 10, es decir, casi la mitad. De ahí el precio, la escasez y la constante dependencia de la industria aeronáutica de regiones específicas de producción. El petróleo se envía a la refinería y la primera parada es la columna de destilación atmosférica, una torre de 60 a 80 metros de altura, donde el petróleo calentado a 360 grados se separa en fracciones según su punto de ebullición. Abajo, el fuel oil pesado y el asfalto. En el medio, el diésel y la fracción de queroseno. Arriba, la gasolina y los gases. El combustible de aviación es precisamente esa parte media que se evapora y condensa a cierta temperatura. Pero lo que sale de la columna de destilación todavía no es combustible listo para aviones. Es un destilado crudo, lleno de compuestos de azufre, hidrocarburos aromáticos y todo lo demás que nadie quiere ver en el tanque de un avión. La siguiente etapa, hidrotratamiento. El destilado se mezcla con hidrógeno y pasa por un reactor a una temperatura de unos 370 grados y una presión de unas 40 atmósferas. Dentro del reactor hay un catalizador de cobalto o molibdeno que hace que los compuestos de azufre reaccionen con el hidrógeno y se conviertan en sulfuro de hidrógeno, que luego se elimina. El contenido de azufre en el queroseno de aviación terminado, no más de 0,3% en peso. En algunos estándares nuevos, incluso menos. ¿Por qué tan poco azufre? Porque al quemarse en el motor, los compuestos de azufre forman ácidos que destruyen las paletas de la turbina. Y una paleta de turbina de motor a reacción es una pieza de superaleación de níquel, fabricada a temperaturas cercanas al punto de fusión del propio metal, y que cuesta desde 10.000 euros en adelante. A nadie le interesa acelerar su desgaste por el azufre en el combustible. La matemática es simple. Combustible más limpio, mayor vida útil del motor, menos dinero en reparaciones.
Después de la limpieza, el combustible pasa por varias etapas más de separación hidráulica, para eliminar las fracciones demasiado ligeras o demasiado pesadas que terminaron donde no debían. Luego viene la parte más interesante, la adición de aditivos. Y aquí es donde la producción de queroseno de aviación se parece a la industria farmacéutica. Los aditivos no ocupan mucho volumen, se miden en mililitros por tonelada, pero cada uno cumple una función específica. Los antioxidantes evitan que el combustible se oxide durante el almacenamiento y forme depósitos de resina que obstruyen los filtros de combustible. Los inhibidores de corrosión protegen los tanques de acero y las tuberías. El disipador estático, un aditivo que considero el más subestimado de todos, reduce la acumulación de electricidad estática durante el bombeo. Al transferir varios cientos de toneladas de queroseno al año, sin este aditivo, la tensión estática podría alcanzar miles de voltios. Una chispa y combustible, mala combinación. Este pequeño aditivo químico literalmente previene explosiones todos los días, y nadie sabe de su existencia. Hay otro aditivo obligatorio, el anticongelante. El queroseno de aviación debe permanecer líquido a temperatura de menos 47 grados Celsius. Ese es el estándar mínimo de punto de congelación para el jet A-1. A 12.000 metros de altitud, la temperatura exterior puede ser de menos 60 o menos, y el combustible en los tanques se enfría cada vez más. Si empieza a cristalizar, el sistema de combustible del avión se detendrá. Y esto no es teoría. En 2008, un Boeing 777 de British Airways se estrelló durante el aterrizaje en Gatwick, precisamente por la microcristalización de agua en el sistema de combustible. No fue por combustible malo, fue por combustible perfectamente bueno, en el que, bajo ciertas condiciones de temperatura, el agua disuelta se congeló. Esto le costó a la aerolínea decenas de millones de libras en pérdidas y 2 años de investigaciones. Después de ese accidente, los requisitos de calidad del combustible de aviación se volvieron aún más estrictos. El control de calidad en esta refinería es un laboratorio aparte, con equipos que valen varios millones de euros en total. Cada lote de combustible de aviación pasa por más de 30 análisis. Revisan la densidad, revisan la viscosidad, que indica qué tan bien fluye el combustible a través de los inyectores del motor a bajas temperaturas. Revisan la temperatura de inflamación, que debe ser de al menos 38 grados, para que el combustible no se encienda por una chispa accidental en condiciones normales de almacenamiento en el aeropuerto. Hay un riesgo específico, la contaminación durante el transporte. El queroseno de aviación se transporta principalmente por oleoductos, y por esos mismos tubos, a veces también pasa diésel, pero en momentos diferentes, con limpieza exhaustiva entre lotes. Si quedan restos de diésel mezclados con el queroseno de aviación, el punto de congelación cambia, la estabilidad térmica cae. Para detectar esta contaminación cruzada, en los aeropuertos hay analizadores automáticos que revisan el combustible directamente en los tanques de almacenamiento antes de que llegue al depósito de un avión específico. Cada aeropuerto grande tiene su propia infraestructura de combustible, tanques de reserva, estaciones de bombeo, tuberías hacia las plataformas. Un hub importante como Ámsterdam o Frankfurt almacena entre 200 y 300 millones de litros de combustible de aviación al mismo tiempo. No es una reserva para emergencias, es simplemente un buffer operativo para que el aeropuerto no dependa de entregas diarias desde la refinería. Para que te hagas una idea, un solo vuelo en un Airbus A380 con los tanques llenos carga hasta 320.000 litros. Un solo vuelo, un solo avión, una sola vez. Un metro cúbico de este gas concentrado y una persona muere en cuestión de segundos, y esta emisión tóxica sale en toneladas por hora de cada refinería de petróleo. Solo unas pocas plantas en el mundo saben cómo atrapar esta muerte directo de las chimeneas y transformarla en un polvo amarillo que termina en tus neumáticos, en fertilizantes para vegetales
y en la mitad de toda la química del planeta. La reacción es exotérmica, la temperatura se dispara. Una falla en la válvula, y la planta se convierte en ruinas con humo tóxico por kilómetros a la redonda. Entré donde está el tanque de azufre con varios miles de toneladas, y lo que vi ahí no me dejó dormir tranquilo por mucho tiempo. A nivel mundial, más del 90% de todo el azufre elemental que busca la industria se recupera precisamente de gases con contenido de azufre, en complejos petroquímicos y plantas de procesamiento de gas. Esto representa decenas de millones de dólares al año, extraídos de lo que antes se liberaba a la atmósfera. Todo comienza con el gas, sulfuro de hidrógeno u otros compuestos de azufre que salen en los complejos petroquímicos. Este gas apesta y es venenoso. En 1 metro cúbico de aire ya puede haber una dosis letal si te expones en forma concentrada. Por eso las plantas lo capturan directo de los flujos tecnológicos. Tuberías bajo presión conducen el gas hacia las instalaciones de neutralización. El flujo puede ser enorme. En plantas grandes hablamos de varios metros cúbicos por año. Imagínense, en vez de lanzar este vapor mortal a la atmósfera, lo recolectan y lo envían a procesamiento. El primer paso es limpiar el gas de impurezas. Aquí la pureza de la materia prima es crucial, porque las impurezas pueden tapar los catalizadores o provocar explosiones. El gas pasa por filtros y se enfría. La temperatura baja hasta unos pocos grados Celsius para precipitar las fracciones líquidas. Después viene el siguiente reactor, donde el sulfuro de hidrógeno se convierte en azufre. El método más común es el proceso Claus, donde el sulfuro de hidrógeno primero se oxida a dióxido de azufre y luego se transforma en azufre elemental. Para simplificarlo, es como si un vapor venenoso se convirtiera en polvo amarillo. Suena fácil, pero en realidad todo está bajo control. La presión en los reactores alcanza decenas de kilopascales, la temperatura es progresiva y todo sucede bajo la supervisión de computadoras y operadores. Uno de los puntos clave es la seguridad. Las reacciones son exotérmicas. Si se genera calor y no se disipa, el reactor puede sobrecalentarse. Por eso aquí hay circuitos de refrigeración, sistemas de descarga de emergencia y un mecanismo que reduce automáticamente el flujo de gas si la temperatura o la presión se salen de control. Cada válvula, cada sensor se revisa a diario, porque de eso depende que no ocurra un accidente. Además, el personal trabaja con trajes de protección y la zona está rodeada de áreas buffer. La distancia a los poblados se mide en kilómetros, no en cientos de metros. Después de convertirse en azufre líquido o sólido, hay que separarlo de los gases y líquidos de lavado. Aquí es donde empieza lo que realmente parece producción. El azufre se enfría, se solidifica y se acumula en grandes montones. Luego se tritura y se tamiza con cribas, eliminando los trozos grandes y las impurezas. El producto final son gránulos o polvo, con un tamaño de fracción específico, generalmente de 1/10 a 2 milímetros. En plantas grandes, la producción diaria puede alcanzar miles de toneladas. Es un dato importante porque el transporte del azufre es otra historia con sus riesgos. El polvo genera nubes de polvo y los bloques grandes son difíciles y caros de transportar. Una de las cosas más aterradoras es lo inflamable que es y lo tóxica que se vuelve al calentarse. El azufre en sí no explota en condiciones normales, pero si se calienta mal, libera dióxido de azufre y óxidos de azufre, esos mismos vapores venenosos. Por eso, durante la fusión o el calibrado de fracciones, dejan extractores y sistemas de purificación de aire funcionando.
Donde manejan grandes cantidades, tienen sistemas automáticos de extinción de incendios que actúan al instante. En una planta vi un tanque de azufre de varios miles de toneladas. Imagínense el problemón si eso se calentara sin control. Otra razón por la que estas plantas son tan raras es la complejidad del control de calidad. El azufre destinado a la agricultura tiene propiedades diferentes al que se usa para producir ácido sulfúrico o productos de caucho. Por eso hay que regular con precisión la temperatura de cristalización, la purificación de impurezas y el tamaño de las fracciones. El laboratorio analiza constantemente las muestras, composición química, punto de fusión, contenido de impurezas. Todo esto con varios métodos, incluida la cromatografía de gases. Si la calidad no cumple con los estándares, el lote se refunde o se envía a eliminación. Las pérdidas son enormes. Lo que se ve a simple vista es una infraestructura masiva, tuberías gigantes, hornos industriales, tanques de almacenamiento, enormes patios para apilar azufre. Es trabajo para ingenieros, químicos y operadores. Solo un puñado de compañías en el mundo tienen tanto la tecnología como los recursos para hacerlo de forma segura y rentable. Los cursos de capacitación duran meses y las certificaciones y auditorías de los reguladores se repiten año tras año. Por eso, las cifras exactas de producción se mantienen en secreto y el acceso a las tecnologías es limitado. Al final del ciclo, el azufre se empaca en sacos de 50 kilos para clientes locales o a granel en vagones especiales para exportación. Transportar azufre es todo un desafío. Hay que aislarlo de la humedad y las fuentes de calor, protegerlo del polvo. La logística suele añadir costos finales que encarecen el producto. Precisamente por eso, cada planta que arranca esta producción enfrenta altas inversiones de capital, riesgos y exigencias estrictas en seguridad laboral. Más de la mitad de todo el azufre que existe en el mundo, como producto terminado, se destina a la producción de ácido sulfúrico, uno de los componentes químicos, sin los cuales la industria moderna simplemente no podría funcionar. Estrechamente vinculado con esto, el azufre pasa luego a la industria del caucho, donde actúa como pegamento durante la vulcanización. De él depende qué tan resistentes serán las llantas de nuestros vehículos. Cada llanta que rueda por las carreteras contiene azufre que alguna vez salió de un gas parecido al veneno. Además, gran parte del azufre se usa en la industria química para fabricar diferentes sales, reactivos, productos colorantes, pinturas y plásticos. Otra escala importante es la agricultura, donde el azufre forma parte de fertilizantes y fungicidas, protegiendo las cosechas contra hongos y ayudando a las plantas a absorber mejor otros nutrientes. Es decir, básicamente estamos en medio de una cadena que empieza con un gas tóxico en la fábrica, se convierte en polvo o gránulos amarillos y luego aparece de pronto en nuestros fertilizantes para vegetales, en las llantas de los autos y en reacciones químicas que producen de todo, desde fertilizantes minerales hasta pinturas y plásticos. Por un lado, resulta sorprendente que una misma sustancia, que al principio representa un problema ecológico, termine siendo parte de prácticamente cada sector industrial. Por otro lado, esto muestra claramente qué tan conectadas están la producción, el transporte y la agricultura a nivel global.